Muy buenas a todos amigos de chess.com. Aprovechando que se está disputando el torneo de Tata Steel, he decidido analizar para todos vosotros una partida del campeón del mundo que disputó precisamente el año pasado en este mismo torneo. Juega con blancas Magnus Carlsen frente a Eugene Tomaszewski, un jugador realmente duro de la élite, con 2728 puntos de elo. La lección que quiero que aprendamos todos en esta partida es que con jugadas sencillas de desarrollo que podríamos realizar prácticamente cada uno de nosotros, Magnus Carlsen vence a un jugador realmente duro de élite. La partida comienza con el sistema Londres, un sistema que se está poniendo muy de moda últimamente y se caracteriza por el movimiento de estas tres primeras piezas que hemos visto: D4, caballo F3 y alfil F4, prácticamente contra cualquier respuesta que tengan las negras. A Carlsen realmente le gusta porque no quiere enfrascarse en variantes muy teóricas, sino simplemente sacar las piezas, desarrollarse y jugar el medio juego y los finales, que es donde él cree que realmente es superior. Entonces, pues bueno, este sistema además tiene la particularidad de que se sacan las piezas de una manera muy natural y se tiene una estructura de peones muy fuerte. El negro quiere llegar a una transposición de la India de dama, pero pronto se va a dar cuenta que no va a ser posible. La jugada H3, os preguntaréis, ¿para qué hace una jugada tan defensiva en el movimiento 5? Bueno, es que realmente el blanco no quiere que le cambien este alfil de F4. Si se hace la jugada caballo H5, el alfil va a meterse en H2, no va a tener ningún tipo de problema. Por ejemplo, en el caso de que se hiciera cualquier otra jugada, como alfil D3, caballo H5, y el alfil de casillas negras tiene problemas para no ser cambiado. Entonces esa es la razón por la que Magnus decide jugar H3 tan temprano en la partida. Ambos van a seguir desarrollando sus piezas y se van a enrocar, desarrollo que casi cualquiera de nosotros podríamos realizar, y el negro intenta presionar un poquito en el centro con la jugada C5, ante lo cual Magnus decide defender, o fortalecer mejor dicho, el centro con C3, y se desarrollan las últimas piezas menores y expansión por parte de las negras. Una posición muy conocida dentro del sistema Londres, en la que el dominio de la casilla de 5 va a ser fundamental para este tipo de apertura. El que primero consiga dominar esa casilla, por ejemplo, si el negro consigue realizar la ruptura de 5, va a haber conseguido la igualdad. Sin embargo, si el blanco consigue un control absoluto de esta casilla, realmente no va a tener problemas para tener una pequeña ventaja. Dama E2, otra jugada con mucho sentido. Se desarrolla la dama, se conectan las torres y se intenta realizar la ruptura E4 para dominar la columna E y además intentar sumar sus piezas hacia el flanco de rey para crear un ataque sobre el rey rival. Y el negro decide empezar a pensar en aligerar la posición, intentando cambiar ese alfil de casillas negras de F4, ante lo cual Magnus se muestra imperturbable y no lo va a mover, va a seguir desarrollando sus piezas. No le va a importar en ningún momento que el negro decida capturar en F4, porque tras la captura de peón, como os he comentado anteriormente, el dominio de la casilla 5 es total. El negro nunca va a tener esta ruptura de 5, jamás, y además el alfil de casillas blancas va a estar totalmente encerrado, va a ser un alfil realmente malo. Por lo tanto, la captura, aunque doble un peón, no es positiva para el negro. Por eso el negro mueve su caballo, intenta traerlo al punto G6 y a la vez intentará algún tipo de ruptura para que el alfil a través de la gran diagonal gane bastante protagonismo. Esa es la idea fundamental que tienen las negras. El blanco sencillamente sigue desarrollando sus piezas, como veis, todo jugadas naturales. Ha desarrollado sus 4 piezas menores y luego posteriormente ha traído sus torres y su dama al centro del tablero, con lo cual parece tener una situación prácticamente idónea a todas sus piezas. El negro de nuevo busca ese cambio, ahora sí está amenazando el punto F4, en el cual si se retoma de peón vuelve a capturar y gana un peón. Por lo tanto tiene que hacer algo las blancas y decide simplificar la posición. Es muy importante saber el momento en el que se simplifica posiciones y cuándo no. Y en este caso, al igual que hacía Capablanca, Carlsen decide simplificar primero el caballo y posteriormente el alfil. ¿Para qué? Para poder situar un caballo en la casilla fundamental que os he comentado desde el principio del análisis. La casilla de 5 es una casilla increíblemente fuerte para las blancas, y si consiguen situar un caballo ahí perpetuo, un caballo eterno, van a conseguir la ventaja. Entonces, de momento consiguen situar ese caballo en E5 y en algún momento va a poder traer el caballo de D2 a F3 para fortalecer aún más ese caballo.
Además, quiere realizar la jugada F4 que todavía le daría más fuerza a la situación de la casilla E5. Precisamente por eso Tomaszewski decide jugar G5 para evitar el F4 de Magnus Carlsen, el cual es inevitable. Jugada, esta sí un poquito más difícil de ver, ¿verdad? Por parte de las blancas. El negro decide tomar y aquí todo el mundo diría, bueno, aquí el blanco ha de tomar, tiene buena situación de sus piezas. Sin embargo, aquí sí que se puede ver un poquito el genio del campeón, la jugada extraordinaria de la partida, digamos. Y es que no va a retomar el peón, sino que va a decidir hacer una jugada como torre F1 realmente fuerte. Diréis, bueno, ¿y qué pasa ahora si las negras deciden capturar? Aquí en E3, ¿está perdiendo un peón las blancas? No. No lo está perdiendo porque tiene una combinación espectacular. Tras torre por, peón por, como veis, el flanco de rey está totalmente destruido y ahora simplemente la dama se viene al ataque. El rey negro no tiene nada más que moverse, H8, H7, y tras la incursión de la torre por la columna F, hagan lo que hagan, las negras están totalmente perdidas. Por ejemplo, en el caso de que se decida hacer una jugada como peón por caballo, en este caso, tranquilamente, la torre entra en F4 y aunque se corone, no hay ningún tipo de problema, ya que sencillamente se retoma de dama y el mate es imposible de defender. Podemos ver alguna variante, como por ejemplo tomar el caballo, sencillamente viene un jaque y ante la movida de rey viene otro jaque con el mate imparable. Así que realmente ese sacrificio de torre en F6 es un sacrificio realmente fuerte, con lo cual el negro no puede retomar aquí N3. Y decide realizar la jugada caballo de 7 para cambiar ese caballo tan fuerte que tiene el blanco en E5. Y ahora es cuando Magnus decide defenderse punto E5 con la dama haciendo dama H5 y a la vez lo que también decide es atacar con todas sus fuerzas el flanco de rey rival. Y es que da la casualidad de que el negro prácticamente no tiene piezas en su flanco de rey para defender. Y es el momento de sumar piezas y piezas, por ejemplo, con un torre F4 en algún momento, y posteriormente con la incursión del caballo quizá a F3, para atacar con todas sus fuerzas sobre el flanco de rey rival. Incluso la suma de la torre hacia la casilla H4 puede dar lugar a un mate prácticamente imparable en H8. Por lo tanto, aquí las negras tienen que tomar alguna decisión, y la decisión que toman es volver con su caballo. La única pieza defensiva que tenían hasta el momento en el flanco de rey la habían retirado para cambiarse caballo de 5, tiene que volver. Y la dama mueve al ser amenazada, pero se mantiene al acecho para un posible ataque en un futuro por ese flanco de rey. Bueno, comentar en todos estos casos que la captura de nuevo de peón, como podéis ver, vuelve a ser imposible, ya que tras torre por y cualquiera de las dos capturas está totalmente perdido el negro. Por ejemplo, si en esta ocasión lo que decide es hacer una jugada del estilo de peón por, pues igualmente vienen exactamente las mismas jugadas que antes, que hemos visto antes con torre F1 seguido de torre F4, y la situación del rey es totalmente indefendible. Existe otra posible variante que es tras torre por, en vez de comer aquí en F6, se puede comer aquí en D2, ¿verdad amigos? Bueno, pues simplemente tras torre por y ahora peón por, de nuevo hay una jugada realmente fuerte que es torre D3 amenazando jaque mate en G3 y es una vez más imparable. Con esto, ¿qué os quiero explicar? Bueno, os quiero explicar realmente que cuando se tienen pocas piezas defensoras en un flanco, en este caso en el flanco de rey, y el rival tiene bastantes piezas enfocadas a ese mismo flanco, el ataque es muy probable que funcione, y en este caso es así precisamente. Así que Magnus Carlsen empieza a sumar piezas y piezas al ataque. Va a llegar un momento en que, como podéis ver, tiene el caballo, la torre y la dama sumadas al ataque. Si ahora se pudiera doblar la torre con la dama en la columna H, sería algo realmente espectacular, ¿no? Esa es la razón por la cual el negro, Eugene Tomaszewski, decide cambiar piezas. Y este es otro punto muy importante de la partida, porque quiero explicaros el concepto de la transformación de la ventaja, ¿no? El blanco tiene una ventaja dinámica, un ataque realmente fuerte en el flanco de rey, pero con esta jugada caballo E4, ahora Carlsen va a decidir cambiar, va a hacer una transformación total de la ventaja y va a pasar de esa ventaja dinámica a una ventaja estática. ¿Cómo? Bueno, simplemente va a cambiar caballos y va a cambiar damas.
y se va a llegar a una posición en la que tras capturar el peón de C5, como podéis apreciar, hay una ventaja totalmente estática. Control de la columna D, un peón mal situado aquí en C5 realmente débil, otro peón realmente débil en E4, y por lo tanto ha decidido transformar la ventaja de ataque por una ventaja posicional. Va a conseguir meter la torre en séptima y va a llegar a un final realmente ganador. Como podremos apreciar, en pocas jugadas el negro va a tener que abandonar. Mete la torre en séptima, siempre es importante crear amenazas al rival y en este caso se toca el alfil, tiene que tomar una decisión, el alfil es defendido por la torre de B8 y ahora otra jugada interesante, B3. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque es una jugada profiláctica, evita cualquier tipo de tema de ataque de la torre sobre el punto B2 en algún futuro, con lo cual, cuando tenemos la ventaja, siempre es importante evitar que el rival pueda tener cualquier tipo de contrajuego. Y por eso la jugada B3 es una jugada realmente interesante. A5 por parte de Tomaszewski, que sigue buscando algún tipo de contrajuego realizando la jugada A4 y crear aquí un peón débil en B3. Sin embargo, Carlsen ya decide atacar los peones débiles de las negras, el cual por otro lado prácticamente va a ser indefendible, ¿no? Toca este peón de aquí de C5 y sencillamente no se ve manera de cómo las negras puedan crear problemas en la posición de las blancas. Por eso decide jugar A4 para intentar complicar un poquito más la posición. Vamos a darnos cuenta que en el caso de que, por ejemplo, el blanco decidiera tomar aquí en C5, siempre existe el tema de peón por y la torre puede presionar fuertemente sobre el punto B3. Por lo tanto, Carlsen no quiere ningún tipo de especulación al respecto y decide tomar un peón. Me regalan un peón, pues lo voy a comer tranquilamente. Ya tengo un peón pasado, el cual no va a ser fácilmente atacable porque el alfil de B7 tiene que ser defendido por la torre de B8. Así que por eso el alfil decide retirarse y se retira a la casilla A8. Carlsen decide seguir avanzando, es un peón pasado. Recordad que cuando el peón pasado esté más avanzado, si está defendido, va a crear una mayor complicación para el bando rival. Y torre B7, ¿no? El negro de nuevo quiere simplificar un poquito la posición, cambiar torres. Cuando nos están presionando siempre es importante cambiar piezas, pero ahora es el momento de Carlsen para comerse uno de los peones y si nos damos cuenta ya tiene dos peones de más y además varios de ellos son pasados, ¿no? El peón de A5 es realmente fuerte, el peón de C3 también fuerte, dos peones pasados. Si nos damos cuenta, el plan fundamental y básico que tienen las blancas es traer su torre de H4 mediante el movimiento torre F4, torre F1 y por ejemplo a C1 para empujar su peón pasado y así no tener ningún tipo de problema a la hora de ganar la partida. Pocas jugadas más, la partida terminó, torre A7, caballo C4 y como vemos la entrada del caballo B6 va a ser realmente fuerte. Y aquí precisamente las negras deciden abandonar. Ha abandonado un poco prematuramente Tomaszewski, ¿verdad? Solo son dos peones de menos y bueno, podríamos seguir jugando muchas jugadas e intentar aguantar. Sí, podríais tener razón, pero si nos damos cuenta, hay varios temas importantes. Uno es que la torre de F8 no va a poder salir en ningún momento porque siempre va a haber temas. Con torre C8 mate, si podéis ver, el rey no tiene salida, entonces en cuanto la torre de F8 salga de la octava, existe esa amenaza de mate. En el segundo lugar, la entrada del caballo a B6 va a ser un caballo realmente fuerte, su alfil no juega absolutamente nada y las blancas van a tener un plan realmente sencillo que es traer la torre por F4, F1 al flanco de dama y avanzar sus peones pasados sin ningún tipo de problema. Daos cuenta que con el caballo en B6 este peón de C va a avanzar muy fácilmente. Las piezas negras no tienen juego, están muy mal colocadas, muy descoordinadas y aquí Eugene Tomaszewski decide abandonar para no sufrir más. Creo que es una partida realmente importante y especial de Magnus Carlsen, en la que quería hacer ver como prácticamente excepto la jugada torre F1 por parte de las blancas, no hay ninguna jugada extraordinaria, son jugadas más o menos sencillas de desarrollo, con la cual se va consiguiendo ventaja poco a poco, y eso sí, una transformación de la ventaja, primero una ventaja dinámica de ataque para pasar a una ventaja más bien estratégica, en la que podemos ver que consigue varios peones pasados en el flanco de dama, y el negro no tiene absolutamente nada más que hacer que abandonar. Así que bueno amigos, espero que os haya gustado la lección de hoy, el análisis de la partida de Magnus Carlsen. Hasta la próxima.